a Cristo, que abras nuestro corazón para recibir tus palabras, que rompas el suelo duro de nuestro corazón y que hagas crecer el fruto de tu palabra en nuestro corazón. Así oramos, Señor, y así nos disponemos para tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gálatas capítulo 6. Que lo mantenga. Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer solamente el verso 26 del capítulo 5, es decir, el último versículo del capítulo 5, y vamos a leer capítulo 6 hasta el verso 5. ¿Listo? Vamos a empezar en 5:26 y vamos a pasar al capítulo 6 y vamos hasta el versículo 5. ¿Lo tienen? Muy bien. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Amén. Hoy nos introducimos ya en el capítulo 6, estamos terminando ya nuestra serie de predicaciones en el libro de Gálatas, y como hemos venido descubriendo desde el capítulo 5, el no vivir bajo el Evangelio no solamente tiene implicaciones teológicas, es decir, no solamente tiene que ver con asuntos de mi salvación
o con asuntos de lo que yo creo, de mi fe, sino que no vivir de acuerdo al Evangelio también tiene implicaciones en mis relaciones y en mi corazón. La semana pasada el pastor Diego nos guió en cómo el Espíritu Santo quiere ser nuestro líder y cómo Él quiere guiar nuestro corazón. Y ahí ya nos introducíamos en aspectos prácticos de la vida, ¿cierto? Cómo nosotros reflejamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso es lo que el Espíritu Santo al liderarnos quiere que vivamos nosotros. La semana anterior a esa hablábamos en el verso 15 del capítulo 5 que habían problemas en esta gente, en los Gálatas. Miren el verso 15 conmigo del capítulo 5. Pablo les dice a ellos: pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Estas personas estaban devorándose unos a otros. Estaban mordiéndose, es la expresión que usa Pablo la figura. Es decir, habían problemas relacionales en la iglesia. Esta era una iglesia que no solamente tenía problemas doctrinales, sino que esos problemas doctrinales se evidenciaban en cómo los hermanos se relacionaban unos con otros. Y Pablo les está señalando: si ustedes siguen así, mordiéndose y devorándose, se van a terminar destruyendo a ustedes mismos. Pero miren también el verso 26, otra evidencia de que esta iglesia estaba padeciendo en sus relaciones. Verso 26, no dejemos que la vanidad nos lleve a ¿qué cosas? A irritarnos y a envidiarnos. Así que cuando entramos a esta porción de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que aquí el Evangelio necesita y quiere y tiene que ver mucho con nuestras relaciones interpersonales. Muchas de nuestras relaciones interpersonales están mal porque no hemos aprendido a vivir conforme al Evangelio. Yo les decía hace unas semanas que he estado muy reflexivo sobre el tema de las redes sociales. Hace 2-3 semanas estuve en Bogotá dando un taller a unos jóvenes sobre el tema de manejo de redes sociales y yo les contaba la experiencia con Nacional. ¿Recuerdan? Que me los encontré en el aeropuerto y que tuve la tentación de tomarme la foto y subirla a Facebook, ¿cierto? Y una de las cosas que yo les decía a los muchachos y que he venido pensando sobre las redes sociales es cómo las redes sociales nos pueden llevar a nosotros al narcisismo, a esa tendencia de nosotros mostrarnos, ¿cierto?, de nosotros exhibirnos frente a otro, que nos convertimos en nuestros propios paparazzis. Es decir, ya no tenemos que soñar, uy, tan chévere que me persiguieran para tomarme fotos. No, yo me persigo y me la tomo, me hago mi selfie o en todas las partes donde estoy me tomo la foto, estoy aquí, estoy allá, estoy en el baño, en fin. En cualquier lado que esté yo estoy como siguiéndome a mí mismo. Y yo creo que ese manejo de redes sociales evidencia por lo menos dos cosas que este pasaje nos ha mencionado. Piensen por un momento en lo que nosotros montamos en las redes sociales o en lo que nosotros colgamos o posteamos en un término más adecuado. ¿Qué cosas son las que regularmente nosotros ponemos en Facebook, en Instagram, en Twitter? ¿Qué cosas son? A ver, los que las usan. Aquí hay varios que yo sigo y que me siguen. Noten, ahí ya hay un elemento, ¿cierto? ¿Cuántos seguidores tengo? Y entramos al Twitter de tal para mirar cuántos seguidores tiene, ¿cierto? Ahí hay una experiencia ya. Pero ¿no les parece que las cosas que regularmente nosotros montamos son cosas que nos ayudan a mostrarnos como, ¿cierto?, dónde estuvimos de vacaciones, ¿cierto?, dónde fuimos y la foto con el mar de fondo? Y uno se pregunta, ¿y por qué montamos eso? O si estoy estrenando, o si conocí a un famoso, o si fui a algún lugar que no es, o si estuve haciendo algo para el Señor, o si estuve haciendo en la empresa tremenda conferencia. Y montamos regularmente cosas que nos dan a nosotros la oportunidad de, como dice el verso 26, de la vanidad, ¿cierto? Yo creo que ninguno de nosotros nos tomamos una selfie recién levantados. Me estoy levantando. Algunos lo hacen, ¿cierto? Pero regularmente no lo hacemos porque no queremos mostrar esa cara de nosotros. Queremos mostrar la cara del triunfador, la cara del que sí puede, del que estuvo, del que fue, ¿cierto? Y todos nosotros en algún momento hemos caído en eso. Yo mismo he caído muchas veces en eso, ¿cierto? Estoy en tal parte, qué bendición compartir la palabra con tal persona, ¿cierto? O estar en tal lugar, las fotos cuando estuve en tal lugar, en fin. Pero mucho de eso revela lo que hay en nuestro corazón, un deseo de la vanidad. Ahora bien,
Piense, por otro lado, qué cosas o a qué personas ustedes siguen, o hacen amigos en Facebook, o a qué personas ustedes siguen en Twitter o en Instagram. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo he visto muchos hacerlo, y yo mismo a veces he caído en la trampa de hacerlo, que seguimos regularmente a personas y empezamos a mirar, por ejemplo, su muro. Vea esa ropa que se puso, ¿cierto? Vea dónde estuvo, ¿cierto? Y regularmente hacemos y seguimos a personas que nosotros queremos, o están mucho mejor que nosotros y las envidiamos. Tan bueno la vida de aquel, vea dónde está, dónde fue de vacaciones. Y empezamos a veces no a mirar nuestro muro, sino a mirar el de los demás. Miren, si ustedes tienen Twitter o redes sociales, ¿a quiénes siguen ustedes? Regularmente nosotros seguimos a gente que admiramos o a quienes nosotros quisiéramos ser como esos personajes, ¿cierto? O nuestros intereses también. Pero finalmente uno mira eso de qué cosas nosotros seguimos o quiénes seguimos en Twitter o en Facebook, y nos damos cuenta que a veces es para envidiar lo que el otro tiene. ¿Por qué los artistas famosos o los artistas y los famosos tienen tantos seguidores y tantas personas en Facebook? ¿Por qué? Porque nosotros, el resto de los mortales, somos felices envidiándolos. Vean a este y el cuerpo de aquella y tiene 30 y tantos y 40 y tantos y vean. O el carro que se compró, o a dónde fue, o en el equipo que está jugando. ¿Ha pensado usted por qué sigue a ciertos famosos? ¿Cuál es la necesidad que hay en nuestro corazón de seguir a gente que en la escala que nosotros nos marcamos están como por encima en algunos asuntos? El manejo de las redes sociales a veces evidencia el problema que hay en nuestro corazón. Pablo, en el verso 26, nos dice cuál es el problema que hay en nuestro corazón. Dice al comienzo del verso 26, no dejemos que la vanidad. La vanidad es materia prima de cada uno de nuestros corazones. La vanidad no es solamente propia de las mujeres, la vanidad es propia de todos nosotros, los seres humanos, solo que somos vanidosos en formas diferentes. Vanidad. La palabra vanidad, en el origen de la palabra original, quiere decir un vacío de gloria, un vacío de honra o de honor. Eso es lo que implica la palabra vanidad. Es decir, Pablo está diciendo, no dejen que el vacío de honor que ustedes tienen, ese vacío de gloria, los lleve a esto o aquello. Los seres humanos, ustedes y yo, tenemos como regla general un vacío de gloria, un vacío de honor. Eso empezó desde Génesis capítulo 3, Adán y Eva. Un hombre y una mujer que vivían plenamente, que se podían ver el uno al otro sin sentir vergüenza, que hablaban con Dios cara a cara. A la entrada del pecado, inmediatamente vemos nosotros cómo la vanidad empezó a aflorar en el corazón de ellos. Y el uno empezó a acusar al otro, y el otro empezó a esconderse. Y empezamos de una u otra manera a evidenciar que hay un vacío en nuestro corazón. Toda la historia de la humanidad nos ha mostrado que nosotros, los seres humanos, vivimos ese vacío de gloria, ese vacío de honor. Ahora bien, todos nosotros en ese vacío, lo que nos lleva a ese vacío de gloria es a querer probar nuestro valor delante de los demás. Ese vacío de gloria, ese vacío de honor, lo que nos lleva a nosotros es a querer probar nuestra valía, nuestro poder a los otros mismos por un lado, pero también a los demás. Y lo hacemos regularmente por medio de las comparaciones. Todos nosotros en algún momento y vivimos ese fenómeno de las comparaciones y de la competencia. Yo quisiéramos un poquito de remembranza a su infancia. Todos nosotros tuvimos el amigo que era mejor que nosotros y el amigo para el cual nosotros éramos mejor que ellos o mejor que él. Mis amigos se llamaban Tato y Miguel. Yo era siempre mejor que Tato. Montaba mejor bicicleta que Tato, ¿cierto? Y envidiábamos, me compraban la mejor bicicleta que Tato, y ustedes recuerdan 24 de diciembre, ¡ay, mi bicicleta! Y el otro niño dice, ¡ay, pero la mía tiene tal cosa! Y la mía tiene tal cosa, ¿cierto? Es tanto eso que aún estos días en la unidad vi a dos niños que se cayeron en la cicla y empezaron a compararse. Y uno le mostró el raspado, ¡uy, me raspé aquí! Dijo, no, pero mire lo que yo me hice. Como a ver quién se había dado más duro. En nuestra infancia nosotros tuvimos siempre esa clase de amigos. El amigo ante el cual nosotros nos sentíamos superiores, ¿cierto? Entonces, si tú hacías cierta figura en la bicicleta, él no podía, y tú te sentías como el más poderoso, y usted a él le decía, compitamos,
¿Por qué no competimos? Pero también ustedes recordarán a Miguel. Miguel era el niño de la cuadra que siempre era mejor que yo. Mejor en el estudio, era más bonito, le compraban la mejor bicicleta. ¿Ustedes recuerdan lo que sentían por Miguel, por su Miguel? Cada vez que Miguel salía en su todoterreno de yo no sé cuántos cambios, y usted salía en su cross chiquitica, ¿qué sentía? O ella con su Barbie grandota y con toda la casa de la Barbie, usted apenas con su muñequita de trapo del hueco. Envidia, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué sentía usted con Tato? Con esa persona en que tú te sentías superior. Vanidad, un sentimiento de que yo soy mejor. Pero notan, cada uno de nosotros siempre hemos buscado a alguien al cual envidiar, porque tiene más, porque es mejor, porque la vida lo ha ayudado más a él que a mí. Si yo hubiera nacido en la familia que él nació, y bueno, todas esas cosas que hemos en algún momento pensado. Pero por otro lado, siempre buscamos a alguien que está peor que nosotros, para decir y darnos valor. Claro, yo soy mejor, yo soy menos pecador que aquel, yo soy mejor doctor que aquel, yo soy mejor abogado, yo soy mejor arquitecto, yo soy etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no solamente nos pasa en la niñez. Nosotros los seres humanos aún seguimos en esa vanidad, en ese deseo de llenarnos de ese vacío de gloria. Seguimos igualitos, solamente que ya no tenemos a Tato y a Miguel, sino que lo buscamos en formas distintas. Por ejemplo, ¿cómo las mujeres usualmente tienen la tendencia a llenar ese vacío de su corazón, ese vacío de gloria, de honra, de reconocimiento? La mayoría es a través del tema físico, de cómo estoy, de cómo me ven los demás. No solamente los hombres, yo he descubierto eso últimamente, no solamente es por los hombres, sino por las mujeres. Como aquella va a esa fiesta, entonces yo quiero verme así. Y a veces ni siquiera es por un hombre, sino es por una mujer. Las mujeres buscan más es llenar ese vacío a través de el tema físico. Piensen en la crisis de los 30 o de los 40. Yo estoy llegando a la crisis de los 30. Algunos viven la crisis más en los 40. La crisis de los 40 en hombres y en mujeres. ¿Cómo son de diferentes las crisis? No es que a los hombres no les dé, a los dos nos dan las crisis. Pero la mujer le da la crisis por el tema físico. Ay, no, esto yo no sé qué, la gravedad está haciendo su efecto, y la arruga, y bueno, y ya no me ven igual, y ya no me veo igual, y tratamos y acudimos aún si podemos a los cirujanos o a lo que sea, a comprar las cremas de 100,000, 200,000 pesos con tal de corregir esas cosas que el tiempo va pasando. Y la crisis tiene que ver con el tema físico. Los hombres no nos acomplejamos por la barriga, o la mayoría no. Los hombres nos acomplejamos por el logro. Llegué a los 40 y no he hecho nada en la vida. Ni una casa tengo, ni este trabajo. Y yo cuando tenía 20 pensaba que tal cosa. Yo a los 40 me veía allá siendo el gerente de tal empresa, con 2 carros, con la finca, yéndome los fines de semana para Llano Grande. Y me veo hoy en día y no he hecho nada en esta empresa todavía, luchando por el día a día. ¿No les parece que es el mismo deseo de llenar honra, de llenar gloria, solo que lo buscamos por caminos diferentes? Ahora bien, sé que hay mujeres que lo buscan también así, y más en esta sociedad que cada vez más presiona a la mujer para ese tipo de cosas, como una competencia por los logros también. Y los hombres también, que la sociedad nos presiona cada vez a estar más bellos, más atractivos. Entonces también hay hombres, por supuesto, que se le dan las crisis por cosas físicas, pero regularmente son esos dos caminos que nosotros tomamos. Así que el problema, nos dice Pablo, del ser humano y de por qué nosotros en nuestras relaciones estamos mal, es porque nosotros al interior de nuestro corazón tenemos un vacío de gloria, un vacío de honor. Y vivimos desde niños afanados, corriendo para llenarlo. Y usamos por lo menos 2 mecanismos. Ahora bien, ese vacío de gloria, ¿cómo nos lleva a nosotros a vivir? ¿Cómo nos lleva ese vacío de gloria a relacionarnos con los demás? Pablo en el verso 26 nos dice la tendencia, nos dice de dónde proviene, ¿cierto? O de qué manera nosotros tratamos de llenar esos vacíos. Verso 26 sobre el final. No dejemos que la vanidad nos lleve a qué cosas.
A dos cosas que nos conduce ese vacío de gloria: a irritarnos, número uno, y a envidiarnos. Nosotros tenemos la tendencia de vivir entre esos dos demonios, entre esas dos tendencias perversas del corazón: la irritación o la provocación, dice otra versión que es más adecuada, la provocación, es decir, a competir con el otro, a provocar al otro, y por otro lado, a la envidia, ¿cierto? Desearlo del otro, pero aún algo más perverso que eso, que desearlo del otro, y es desear que el otro no lo tenga. Si no es para mí, tampoco para usted. Esa es la forma más cruel y más ruin de la envidia. No solamente desear yo tenerlo, sino desear que aunque yo lo tenga, sería más feliz si usted no lo tuviera. Y a eso viene el apóstol Pablo a decirnos. Y esas dos tendencias podemos resumirlo en dos palabritas. Por un lado, sufrimos y luchamos con el sentimiento de superioridad, y por otro lado, con el sentimiento de inferioridad. Y es lo que yo he denominado que nosotros nos movemos entre la bipolaridad. Nosotros llevamos un bipolar por dentro. Piense por un momento. Cada uno de nosotros en el mismo día, al encontrarse con alguien, puede sentirse superior a esa persona. Pero después, una hora después, se encuentra con otro y sentir: yo sí no tengo, mira aquel. El mismo día pueden suceder las dos cosas. Todos nosotros tenemos a alguien a quien provocamos a celos, a alguien ante quien quisiéramos que viera nuestro éxito y nuestros logros, o que nos viera que somos mejor que él o que ella. Pero también a veces nosotros tenemos a alguien ante el cual nosotros decimos: si yo tuviera lo de este o lo de aquel, o si yo fuera como él o como ella. Nos movemos entre esos dos demonios en una bipolaridad constante. Nos sentimos a veces poderosos frente a uno, pero cuando nos sentimos inferiores a otros decimos que es injusto la vida, que claro, como a él sí le tocó esto en la vida y a mí no, y nos movemos en eso. Finalmente, esas dos formas de vivir, superioridad e inferioridad, son dos formas de vanagloria, de buscar llenar el vacío de nuestro corazón. Son dos formas de tratar de llenar ese vacío llamado gloria, de buscar llenar vacíos en nuestro corazón. Ambas formas, la superioridad que nos lleva a provocar y la inferioridad que nos lleva a envidiar, ambas son formas de buscar llenar ese vacío llamado gloria. Y aunque opuestos los dos tienen una misma mamá. Estos dos hijos tienen una misma madre. Y la madre de la superioridad y de la inferioridad se llama inseguridad. Es esa bendita inseguridad de no sentirnos aceptados, de creer que necesitamos algo más, de buscar la validación propia, de buscar el valor en nuestro corazón, que nos lleva a vivir de esta manera. Son dos caminos que, aunque opuestos, provienen del mismo deseo de darnos valor a nosotros mismos. Y Pablo le dice a la iglesia: no dejen que ese vacío de gloria los lleve a vivir entre estos dos demonios, la irritación o la provocación y la envidia. Ahora bien, al llegar al capítulo 6 nos encontramos con un ejemplo de algo que estaba sucediendo en la iglesia. Y Pablo les da un consejo. El ejemplo que está ocurriendo es que hay una persona, o hay la probabilidad que una persona esté en pecado. Y Pablo les dice a ellos: hermanos, si alguno de ustedes, ¿cierto?, es sorprendido en pecado, hagan esto y hagan aquello. Si es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlos con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Pablo, a través de este caso, que es un caso probable que está ocurriendo en la iglesia, de una persona que ha caído en pecado, le muestra a la iglesia, como siempre, que el evangelio es como una tercera alternativa. Piensen por un momento en el ejemplo que les he mencionado. Por un lado, si nos encontramos a una persona que ha caído en pecado, aquella persona que se siente superior, ¿cómo respondería ante ese hermano que ha caído?
¿Cómo la superioridad nos lleva a responder ante alguien que ha caído en pecado? ¿De qué maneras? Juzgando, usted sí es muy pecador. ¿Qué otras maneras? Tal vez ayudándolo, pero ayudándolo con un corazón más bien de que yo estoy tratando, yo soy mucho mejor de usted porque usted necesita de mí y yo lo estoy ayudando. Es decir, con una actitud altiva, porque yo puedo hacer cosas buenas pecando. Es decir, hay cosas buenas que son pecado. Como cuando tú ayudas al necesitado, al que ha caído en pecado, pero en tu corazón lo haces con altivez. Usted sí, no, qué pecado, venga, lo ayudamos. Esa es la tendencia del de la superioridad. ¿Cuál es la tendencia del de la inferioridad? Cuando se encuentra con alguien que ha pecado y él se siente inferior. ¿Cómo reacciona? Decepción, ¿ok? Pero muy seguramente ni siquiera actúa, porque se siente, no, pero ¿quién soy yo para ayudar a este hermano? No, si yo estoy peor que él. La inferioridad nos pone como un freno, como que yo no soy capaz de poder ayudar a este, como que yo no podría llegar a ayudar a este hermano. Noten que estos dos caminos o demonios, como se han mencionado, son formas de buscar la satisfacción y la salvación por nosotros mismos, por el desempeño. Solo que en el primero, en el camino de la superioridad, yo he ganado el juego. Es decir, yo creo que ya soy, que lo obtuve, que soy mejor, que la hice. Y en el segundo caso, perdí el juego. No soy mejor que él, no valgo nada. Pero ambas tendencias finalmente son deseos de lograr las cosas por mi propio desempeño. En una gano y en la otra pierdo. Así que el Espíritu Santo, que es el que nos lidera, viene a decirnos a través del apóstol Pablo cómo nosotros podemos lidiar con esos dos demonios. Y nos presenta el Evangelio como un tercer camino. Así que Pablo le dice a la persona: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, es decir, los valida, ustedes. Noten que no nombra a una persona, no dice usted el líder Pepito yo no sé qué, o usted que es el pastor, restáurelo. No, dice ustedes que son espirituales. Y la condición de espiritualidad no es que estén en un nivel más elevado, se supone que la iglesia es espiritual. Así que Pablo le dice a ellos: ustedes, hermanos que son espirituales, restauren a ese hermano. De esa manera nos valida como creyentes, pero también como personas que tenemos el Espíritu Santo. Así que cuando yo veo a ese hermano caído, yo no me debo ver como una persona inferior a ese hermano, sino como un igual. Y yo puedo ayudar a ese hermano que ha caído en pecado a salir de esa situación. Así que así nos libra de la inferioridad. Pero por otro lado, nos dice cómo lo debemos hacer, con una actitud humilde. Y noten el pero cada uno cuídese, porque también puede ser tentado. Y este es un mensaje para el que va a restaurar con sentimiento de superioridad. Porque cuando hay esa altivez, ese sentimiento de que soy superior a este que ha caído, también está ese sentimiento de que yo jamás haría eso que usted hizo. Claro, usted hizo tal cosa, usted robó, o usted le puso los cachos a su señora. ¡Ja! Yo jamás hago eso. Pablo le dice: restáurelo, pero pilas, cuídese, porque tal vez el próximo puede ser tú. Así que eso es lo que viene a decirnos el Espíritu Santo. Él viene a ayudarnos. El caído tiende a la inferioridad, por otro lado. El caído tiende a decir: yo no puedo, yo no soy. Y al caído Dios le dice: yo te quiero restaurar. He dejado hermanos para que te restauren. Y en eso el caído, el que se siente en inferioridad, el que anda envidiando a otros porque otros sí pueden y él no, a ese le dice: yo te he dado una iglesia, hermanos que pueden restaurarte. Y al que lucha con la superioridad, Pablo le dice: ve y restáuralo, pero con una actitud humilde y pilas, porque tú puedes ser el siguiente. El Espíritu Santo viene a recordarme cada vez que yo quiero sentirme superior a otro, cada vez que en mi corazón yo albergo un sentimiento de que soy mejor que alguien. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos recuerda una verdad muy grande, y es: tú eres un pecador, tú eres igual que pecador que esa persona que estás juzgando.
Tú eres igual de pecador a esa persona que tú estás creyéndote superior a ella. Así que en esos momentos en que nosotros tendemos a sentirnos más que alguien, el precioso Espíritu Santo de Dios que lidera nuestro corazón viene a decirnos, tú eres un pecador. Y nos recuerda esa verdad tan grande que nos lleva a dejar de mirar así, hacia abajo a los demás y mirarnos a nosotros mismos y compadecernos de nosotros mismos. Pero también el Espíritu Santo de Dios que lidera nuestro corazón, cuando nos sentimos inferiores a otros, viene con su dulzura y nos recuerda quiénes somos en Él, que somos amados por Él, que lo tenemos todo en Él, que Él es nuestro Padre, que Él nos valida. Así que esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, el texto nos da una manera en que se debe restaurar. Hay una palabrita muy clave allí. Y dice que cuando restauren a ese hermano, deben hacerlo con una actitud humilde. Humilde. Ahora bien, sobre este tema de la humildad, los cristianos hemos tenido muchas confusiones. En la historia de la iglesia se ha confundido a veces humildad con miseria. Entonces pensamos de una persona que es humilde como una persona que no, que está siempre en la peor, ¿cierto? Que no, y esos hombres que se entregan todo y se van a vivir a un monasterio y no consiguen nada, esos hombres son humildes, ¿cierto? Que dicen que no, que somos lo peor de la sociedad, lo más bajo. Pero ese no es el concepto que nos ha dado Pablo, porque Pablo precisamente está atacando ese sentimiento de inferioridad, porque cuando nos sentimos inferiores lo que hacemos es envidiar a los demás. Así que ese sentimiento de sentirnos menos que los demás no es el camino para la humildad, no es el camino para ayudar y relacionarnos unos con otros. No es ese sentimiento de que soy peor que tú, no. Tampoco es el que soy mejor que tú, es la humildad. Me gusta mucho una definición de C.S. Lewis. Él dice de la humildad que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Como que la humildad no consiste en que nosotros nos demos látigo, soy lo peor de esta tierra, soy el peor de los pecadores. No, se trata tal vez de dejar de pensar menos en nosotros mismos. Por eso, para el apóstol Pablo, la forma en que nosotros vencemos a estos dos demonios, estas dos tendencias de la superioridad y la inferioridad, es la ayuda mutua, porque es cuando nosotros nos ayudamos unos a otros que nos sacamos a nosotros del centro de la escena. Es la ayuda mutua la que nos lleva a nosotros a dejar de pensar en mí y ahora pensar en el otro. Porque finalmente esa falsa humildad de que yo soy lo peor, de que yo no puedo, de que yo no tengo, también es una forma de orgullo. Es una forma de egolatría porque finalmente yo me estoy poniendo en el centro y todo dejo de hacerlo o lo hago porque yo no soy, porque yo no puedo, porque tal cosa. Finalmente sigue siendo orgullo, yo sigo estando en el centro. La ayuda mutua viene a decirnos, tú te sales del centro y lo más importante no eres tú, tus hermanos. Tus hermanos. Y Pablo entonces pone ese ejemplo del hermano que está caído. Nosotros entonces en esa humildad de pensar menos en nosotros mismos nos lleva a querer amar al hermano, de querer rescatar a los hermanos, no porque están peor que nosotros y no porque nosotros tampoco deseamos estar en el pecado de ellos, sino para cumplir la ley de Cristo, quien nos lo enseñó de esa manera. Noten que Cristo no pensó menos de sí mismo, Él pensó menos en sí mismo. Filipenses capítulo 2 nos da un cuadro precioso de la obra de Jesús. Dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, es que yo tengo, es que yo soy, sino que se despojó de eso, vino y vivió entre nosotros. Y nos mostró, como dice Filipenses 2:4, que cada uno de nosotros debería preocuparse no solamente por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Así que el antídoto, el remedio para esa tendencia que tenemos en nuestro corazón
de vivir como superiores a algunos y vivir sintiéndonos inferiores a otros, es la humildad del Espíritu. Es sacarnos a nosotros del centro de la vida y de la existencia y empezar a vivir para cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amen a su prójimo como ustedes mismos. Eso nos ha dicho el capítulo 5. El Espíritu Santo entonces viene a mi corazón y me humilla ante cualquier persona que yo llegue a sentirme superior, recordándome que soy un pecador. Pero también viene y me valida ante aquellos personajes que yo siento que están por allá en otra órbita y que yo envidio. Y me dicen, tú no necesitas envidiar eso. Yo te valido, tú eres mi hijo, todo lo tienes, todo lo que necesitas lo tienes en mí. Así que el Espíritu Santo viene a hacernos alineación y balanceo. Viene a esa tendencia que tenemos de irnos a la superioridad, viene a decir, no es por aquí. Cuando queremos tender a la inferioridad, también nos pone en el centro. Y nos dice, ustedes no necesitan irse a un lado o al otro. Ustedes no necesitan vivir de esta manera. Y viene y nos pone en el lugar para que con humildad nosotros aprendamos a cargar nuestra propia responsabilidad y a cargar también las cargas de nuestros hermanos. Notan que eso lo dice el texto. Y hay como una aparente contradicción, porque primero nos dice, en el verso 5 nos dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Entonces yo digo, bueno, entonces yo debo encargarme de lo mío y los demás verán. Pero más atrasito, en el verso 2 nos dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, ¿debo preocuparme por mi carga o debo ayudar a los demás a cargarla de ellos? ¿Cómo funciona esto? Solamente aquella persona que ha aprendido a saber quién es en Cristo, solo aquella persona que ha aprendido a saber qué es su identidad en el Señor, quién es ser en el Señor, que no es más ni menos que otro, sino que Él es lo que el diseño de Dios quiso que esa persona fuera. Solo esa persona va a poder, con un corazón humilde, ayudar a otros a llevar sus cargas. Porque si sufrimos de superioridad, vamos a querer cargar las cargas del otro para inflar nuestro ego y para decir somos muy buenos, claro yo soy mejor, claro yo estoy ayudando a los necesitados. Pero si sufro de inferioridad y quiero cargar las cargas de otro, entonces voy a sentir cada vez que yo soy peor o voy a vivir comparándome con este. Yo no hago tantas cosas malas como aquel. Y entro entonces en una lucha otra vez y en un círculo vicioso que yo no puedo salir de él. Así que esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué implica eso para nosotros? Bueno, yo quisiera que usted por un momento pensara a qué personas usted está mirando con superioridad. ¿A quiénes usted está diciendo yo soy mejor que aquel? ¿A quiénes estás queriendo provocar con actitudes? ¿A quiénes les estás queriendo provocar envidia? Desde cosas tan simples y triviales como lo que subimos en una red social, hasta cosas más profundas, como cosas en nuestro trabajo, en nuestra propia familia, en nuestra forma de vivir el día a día. ¿Ante quién estás tratando de provocarle envidia o comparándote con él para validarte y decir yo soy mejor que este o que aquel? Pero por otro lado piensa, ¿ante quién te sientes inferior? ¿A quién envidias? Y vives envidiando, y miras sus fotos para envidiar, y lees sus cositas para envidiar, y tú dices, si yo tuviera lo de esa persona, o por qué eso no me tocó a mí, o vives latigándote a ti mismo, claro, fue porque yo no hice esto que no tengo lo de aquel, y nos lleva a eso. Que pensemos por un momento si estamos viviendo entre alguno de esos dos demonios. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos los dos. La mayoría de nosotros tenemos siempre a alguien al cual admiramos con superioridad y envidiamos, pero a alguien ante el cual le provocamos envidia. Que el Señor nos ayude para que el Evangelio esta mañana nos recuerde que usted es débil y pecador. Y ante aquellas personas que usted se siente superior, usted se recuerde vez tras vez eso. Yo no soy mejor que aquella persona. Esa persona es igual de pecador a mí. Yo soy un pecador como ellos. Y delante de Dios, en el rasero de Dios, yo soy un pecador. Igual que este hermano que ha caído. Y yo no tengo por qué mirarlo así. Yo no tengo por qué compararme con él.
Yo no tengo por qué hacer esto, provocarlo a envidia a esa persona. Pero también, si estás viviendo de una manera débil y te consideras a ti mismo inferior, el Espíritu Santo te dice que tienes toda su aprobación. De nuevo, el camino que nos propone el Evangelio no es de abandonar la superioridad y la inferioridad. Es decir, esto no se trata de decir, ay no, ya voy a dejar de ser altivo o voy a dejar de tener una falsa humildad. No, lo que el Evangelio quiere recordarnos a nosotros es quiénes somos nosotros. Porque si nosotros podemos recordar quiénes somos nosotros, no vamos a ser tentados a sentirnos superiores ni a sentirnos inferiores. Así que no se trata de abandonar estas cosas, se trata de aplicarnos el Evangelio. El Evangelio que me dice, yo no necesito ni envidiar a esta persona, porque yo sé quién soy en Cristo, yo sé lo que tengo en Él, yo sé que yo he alcanzado lo que Él quiere que yo alcance, yo sé que yo estoy en el lugar donde Él quiere que yo esté, yo estoy completo en Él. Así que yo no debo mirar a los demás desde un sentimiento de inferioridad. Bendito sea Dios por esas personas, que Dios los use y Dios los guíe. Pero por otro lado también el Espíritu Santo y el Evangelio viene a recordarme que yo no debo mirar a otros como por debajo mío, porque yo soy un pecador. Y porque Él y yo, y si somos hermanos en la fe, tenemos el mismo Padre y estamos en igualdad de condiciones. Así que la alternativa es esa, aplicarnos a nosotros mismos el Evangelio. ¿Cuál es la raíz del problema nuestro? La vanidad, el vacío de gloria que todos nosotros tenemos. ¿A qué nos lleva ese vacío de gloria que tenemos? A vivir de una de dos maneras, o de las dos a la vez. Por un lado, a compararnos y provocar a envidia a unos, y por otro lado nos lleva también a la envidia, a mirar a otros como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo viene el Evangelio a ayudarnos? Viene a ayudarnos a decirnos que el camino es la humildad. La humildad que significa no pensar menos de mí mismo, sino menos en mí. Y que me lleva entonces a querer vivir bajo el modelo de Jesús, que vivió para ayudar a otros. Quiera Dios que en nuestras relaciones del día a día nosotros podamos vivir de esa manera. Oramos. Quiero hablar especialmente a aquellas personas que esta mañana vienen a este lugar por primera vez. O que sienten que están lejos de Dios, que sus corazones han estado lejos de Él y que vienes aquí porque sabes que necesitas a Dios. Y te has identificado esta mañana porque sientes que tú tienes ese vacío en tu corazón y que andas en una carrera alocada a veces de querer ganar esa aprobación de otros, de hacer cosas para que los demás te vean y te aprueben, de tratar de ser cada vez en esta escala y en este mundo que nos exige cada vez más cosas, de ser más bella o de ser más poderoso y alcanzar más logros, y que te vives comparando con otros, con el éxito de tus compañeros de estudio y dónde están ellos ahora, o el éxito de tus colegas, o el éxito de hermanos, primos tuyos, y ante algunos de ellos tú te sientes superior y dices, bueno, yo lo he hecho mejor que ellos, yo estoy por encima, pero ante otros también sientes que ellos sí, tú no. Finalmente, ese es el mismo problema y tienes un vacío profundo en tu corazón y lo estás tratando de llenar con cosas huecas y vacías. Estás tratando de llenarlo y estás como en un estanque que está roto y le echas de ese agua tratando de que se llene ese vacío, pero se sale por otro lado, porque ni la provocación ni la envidia pueden llenar ese vacío de gloria. Ni el provocar la envidia ni el sentirla nos va a llevar a llenar
ese vacío. Y hoy viene el Espíritu Santo y te dice que Él quiere llenar ese vacío en tu corazón, que Él es esa pieza del rompecabezas que te falta, por lo cual no entiendes qué te pasa, ni por qué estás así, ni por qué las cosas vienen así últimamente. Y sientes que a veces lo que necesitas es una cosa o una persona. Pero hoy el Espíritu Santo te dice que esa ficha de rompecabezas solamente tiene el tamaño de Dios. Y que si tú abres hoy tu corazón y le dices al Señor que tú quieres parar de esa carrera loca por ganar la aprobación, por vía de la superioridad o la inferioridad, y que tú quieres aprender a vivir como una persona humilde que ayuda a los demás, no para validarse a sí mismo, pero tampoco que deja de hacerlo porque se siente peor que otros, sino que puede ayudar porque sabe quién es en Cristo. Hoy es mañana de salvación y el Espíritu Santo está en medio de nosotros para salvar. Y si tú has venido por primera vez o estás en este lugar con ese deseo profundo de llenar ese vacío de gloria, ese vacío de honor, yo quiero animarte que hoy hagas una sencilla oración donde le digas al Señor que tú quieres que Él sea quien lo llene, que tú quieres que Él sea el que llene ese vacío que has tenido y que has tratado de llenar sin éxito. Que le digas: Padre amado, yo reconozco que soy un pecador y cuando me he sentido superior ante otros, yo hoy reconozco, Señor, que no lo soy porque soy pecador igual que ellos. Señor Jesús, yo reconozco que necesito el perdón de mis pecados porque la culpa me lleva a veces a sentirme inferior que los demás, a enterrarme en un hueco donde no quiero sacar la cabeza. Pero yo quiero recibir hoy el perdón de mis pecados. Yo quiero que tú vengas hoy y llenes el vacío de mi corazón, que sacies mi alma de tu bien, que me ayudes a vivir contento con quien soy, con lo que tengo, con quienes tengo a mi lado, que me ayudes a vivir satisfecho y humilde. Yo te abro mi corazón para que tú vengas a vivir en él. Y me arrepiento de ese estilo de vida que he llevado hasta aquí, de esa carrera falsa tratando de llenar mi corazón. Y me pongo en tus manos y te pido que tú de ahora en adelante seas el Señor y el Salvador de mi vida. Que tú gobiernes mi corazón y que mi vida sea orientada por ti. Abro mi corazón al Espíritu Santo, que es el regalo de Dios para liderarme a vivir la clase de vida que tú quieres. Y te recibo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Así oro, Señor, esta mañana. Si tú has hecho esta oración esta mañana, tú has llegado a ser parte de la familia de Dios y Dios ha tocado hoy tu corazón y Él ha ministrado tu vida, tú eres parte de su familia y Él quiere recibirte con todo el abrazo, el amor de su corazón. Hazle saber a alguno de nosotros, de los líderes, que has hecho esta oración esta mañana. Busca a alguien de los que tengan chalequito o a mí al final y búscanos y cuéntanos, o a la recepción de nuevos, cuéntales a ellos que tú has hecho esta oración. Queremos ayudarte a que empieces un nuevo estilo de vida, queremos ayudarte a caminar con Cristo. Señor, nosotros también que te tenemos en el corazón, tenemos que reconocer que nosotros también, Señor, provocamos envidia y hacemos cosas para provocar envidia en otros. Y miramos a otros, Señor, y nos comparamos con ellos. Y en algunas comparaciones nos sentimos ganadores y en otras perdedores. Señor, pero eso es una esclavitud enorme, enorme. Porque cada vez necesitamos ser más y tratar de alcanzar más cosas. El Evangelio nos recuerda que nosotros no necesitamos vivir así, porque tenemos tu aprobación, porque somos tus hijos amados, porque tú dices de nosotros, Señor, que somos la niña de tus ojos,
que somos tu tesoro más preciado, que tú nos amas profundamente. Pero también nos recuerda, Señor, con amor, con un sentimiento a veces amargo, pero que después es dulce, que somos pecadores, que somos débiles. Así que no deberíamos sentirnos más que otros. Espíritu Santo, gracias por tu palabra que esta mañana nos corrige, nos alinea, nos balancea y nos recuerda que necesitamos el Evangelio para la vida, que necesitamos aplicarnos el Evangelio. No simplemente luchar en nuestra carne contra el pecado, esforzándonos por no hacer esto o por hacer aquello, sino que necesitamos recordarnos la verdad del Evangelio, que nos dice que somos tan amados que alguien murió por nuestros pecados, pero que nos recuerda que somos tan pecadores que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir por nosotros. Esa es nuestra realidad. Que esas realidades del Evangelio nos lleven a vivir de una manera humilde, que nos saquen a nosotros del centro de la vida y nos lleven, Señor, a poner a los demás por delante de nosotros, para ayudar al hermano, para ayudar al caído. Señor, esta es tu iglesia y en medio de nosotros hay hermanos caídos que están sufriendo, que están llevando cargas enormes, y tú nos invitas esta mañana a que unos llevemos las cargas de los otros.